Bienvenidos a este nuevo episodio de Pipeteando la Ciencia, un podcast de divulgación científica, donde le quitamos esta pinta de que la ciencia es aburrido y papeleo y bla, 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 cosas súper aburridas, y lo tratamos de traer de una manera un poquito más entretenida, divertida, con humor, ya saben. Y el día de hoy me acompaña mi amigo Sala. ¡Qué pedorro! Ay, Dios mío, contigo y tus frases. Pero a ver, hoy les traemos un tema, mejor dicho, siguiendo esta saga de episodios dedicados a pandemias, a enfermedades. Y el tema de lo que debemos hablar, que los que ya vieron la portada van a saber de qué estamos hablando, es de una de las pandemias más grandes que ha existido y que también se ha erradicado. Es de las pocas enfermedades que el ser humano ha completado su erradicación total. Bueno, más o menos. Ahí les vamos a platicar por qué está más o menos erradicada. Una de las enfermedades que más muertes ha causado y que además ha estado detrás de múltiples pandemias que la humanidad ha enfrentado, cegando millones de vidas a lo largo de la historia, siendo responsable no solo de múltiples muertes, sino que además acarreó la pérdida de pueblos, ciudades, reinos, imperios e incluso culturas completas. Pero no todo es negativo en esta historia, porque aunque ha sido un monstruo desolador, el hombre logró vencerlo y meterlo dentro de un baúl bajo llave. Pero hay que tener cuidado con quién tiene esta llave. Pero sí, ya, escucharon la introducción y hoy les venimos a hablar de la viruela, que tiene una historia muy interesante. O sea, de antemano ya me la sabía un poquito, pero ahorita que estuve investigando más es curiosa la historia de esta enfermedad y cómo se ha desarrollado. Bastante. Es yo sí no me la sabía, pero no sé si ahorita que te metes más a la historia, a todo, de cómo sucedió o esas, teorías del porqué, da una expectativa muy alta de que estará muy buena la historia. O sea, yo así al inicio de que iba leyendo, dije: "A ver, esto está poniendo sabroso cada vez más". Y pues al menos se hablará un poco de lo que pasó en el mundo y se hablará un poco de lo que pasó en México, Mira, que ya que estamos en México, ¿no? pues sí, no. Mira, de que hizo historia, hizo historia. De que le hizo bien o mal, ya esa es otra cosa, ¿no? O sea, lo que sí es que la historia en México es como fundamental porque es donde estuvo lo más feyón. Bueno, mira, como que la historia la cuenten bien aquí en México. No sé, hay que decir de hacer que cambie su sistema de enseñanza. Bueno, es que, o sea, en sí, cuando te pones a investigar, o yo mucho que investigué, básicamente, donde casi siempre mencionan que estuvo más fuerte fue aquí en México. Y bueno, hasta hablando en Latinoamérica, pues, fue el principal, ¿no? Sí. Pero en sí, muchos lo catalogan así como que, cosas, importantes, por así decirlo, o datos interesantes se dieron en México. Pero, pues, ya lo veremos, ¿no? Ya hay que ustedes decidan, ¿cómo lo ven? Pues sí, o sea, ahorita en un ratito vamos a platicar más bien cómo fue el desmadre completo que tuvo este virus. Y más en América. Pero igual, ahorita. Nada más vamos a decirles de antemano que digamos que cambió la historia de la humanidad y no vienen los libros de historia de las primarias, secundarias y prepas, lo que realmente pasó. Pero de que armó un desmadre, lo armó. Yo digo que sí debió ser importante que lo agregara. Sí, la neta. O sea, ponle que algunos maestros así lo digan, pero siento que hasta lo dicen muy embarrado. Pero sí fue muy factor, un gran factor en la historia, La así neta. como esta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Me estás saboreando, carnal? No, o sea, la Ah, pandemia, bueno.
Para mí Ah, que bueno. tienes hambre. Les venimos hablando de la historia y cómo la cambió. Pero antes hay que saber de dónde surge la viruela. La viruela es producida por un virus de la familia Poxviridae, donde el responsable es el virus variola mayor o major, depende cómo lo digan, ¿no? Existe una versión de la viruela también producida por el virus variola menor, pero esta tiene una tasa de letalidad muy pequeña, nada más del 1%. Bueno, tan pequeña, sí es un poquito alta, pero no tanto como su contraparte mayor. Y es que en cambio, la, la tasa de letalidad producida por el virus mayor, o sea, básicamente es la viruela clásica que todos conocemos, que fue la que azotó a la humanidad durante la gran mayoría de su época, tiene una tasa de letalidad de, por lo general, el 30%, aunque puede ir variando dependiendo de las cepas. Normalmente era como lanzar un dado y que los dos primeros números que te salían era probable que te fueses a infectar y morir. No es como que tuvieses muchas chances de sobrevivir. Bueno, también hablando de la época en la que vivía, ¿no? Buen punto, buen punto. La esperanza de vida era de 35 años, también no podías exigir mucho. O sea, Pues sí. mira, si llegabas a los 20 serás afortunado. Cosa hay que dejarlo. O sea, los 20 ya te consideraban sobreviviente. Casi, casi. Y eras un milagro de Dios. Bueno, sí, porque pues, en ese tiempo Diosito mandaba, ya sabes. Él sabe cosas que nosotros no. Bueno, además, este tipo de virus posee una estructura bastante compleja, debido a que no muestran la típica forma simétrica helicoidal o icosaédrica que presentan la mayoría de los demás virus, por lo cual su estructura es bastante distintiva en comparación a otros. Pero, ahorita que estaba mencionando lo de la tasa de letalidad, era como lanzar un dado y que el número 1 y 2, si te salía, te ibas a morir. Pero eso no quiere decir que sacando los otros 4 números te fueses a salvar, pues los que sobrevivían a menudo quedaban ciegos, estériles y con profundas cicatrices debido a las marcas de las pústulas que crecían en su piel. Entonces, digamos que no te ibas intacto. Pues nadie se vio intacto. Creo que las secuelas están tan feas. Deformaban, o sea, tenían una enfermedad que deformaba, te dejaba ciego o estéril directamente. Entonces, A los sobrevivientes. a los sobrevivientes. Si tenías suerte, ¿no? Si Dios te miraba ese día y te decía, has sido elegido por mi hijo mío. Vives, vives, mueres. Literal. Vives, vives, mueres. Ahora, hay que hablar de los síntomas de la enfermedad. Y es que las personas infectadas presentaban fiebre, cefalea, que para quienes se preguntaran, ¿qué carajo es la cefalea? Bueno, pues es el dolor de cabeza, intenso. Nomás que pues se escucha más, es, ¿cómo decirlo? Tiquismiquis, hablar de cefalea. Se escucha más, ahí se me fue. Profesional. Ajá, con Ah, términos más, del doctor. ajá, más tiquismiquis, más, imponentes. Ah, miento, no es cefalea, es cefalia, porque no tiene acento. Se me olvidaba, es cefalia. Perdón. Ni sabes leer, vato. No, es que falté ese día a la primaria. Es que llovió, mi mamá no me llevó. Literalmente así me pasó y no aprendí a amarrarme las agujetas durante muchos años. Pero esa es otra historia. Ah, y además presentan dolor de espalda y las personas se sienten muy, muy enfermas. Claro, además de que pueden surgir dolores abdominales intensos y delirios. Y eso no es todo. La viruela es también responsable de la aparición de erupciones en la piel de color rojizas, dentro de la boca, la piel e incluso los ojos. Estas se extienden por todo el cuerpo, hasta alcanzar todas las partes. Los infectados, después de que aparecen estas erupciones, se llaman pústulas, donde crece pus por dentro. Estas son un caldo de cultivo perfecto para la propagación de la enfermedad, que al cabo de unos días se secan, forman costras y esas costras se desprenden. También la infección puede afectar los pulmones, el encéfalo y los huesos. Alrededor del 30% de las personas que eran víctimas de la viruela morían.
Esto por lo general era en la segunda semana de infección. Los supervivientes permanecían con grandes cicatrices y desfigurados de por vida. Y eso no es todo. En unas pocas personas que padecían de la enfermedad de la viruela mayor, podían presentar los síntomas de manera rápida e intensos. Y además había otro tipo de viruela muy poco común, llamada viruela hemorrágica, que causaba sangrado. Así que ahí sí eras un GG, ahí no fuiste bendecido esta vida, y para la próxima, carnal, te me cuidas. O sea, creo que es así, ¿no? De Sí, ya salía sangre o y ya es como de ya valí, que valí que aquí. No, sí estaba fea la enfermedad, ¿no? sí. Lo bueno es que se erradicó. La forma hemorrágica producía hemorragias en la piel, en las membranas mucosas y en el tubo digestivo. Así que todas las personas bueno, la gran mayoría de las personas que padecían la viruela hemorrágica morían al cabo de 5 días. Sí, no manches. Sí, o sea, ni un fin de semana duraban, ni una semana, mejor dicho, duraban. O sea, pues, los síntomas se presentaban igual luego. Sí, de volada. ¿No? O sea, ahí creo que a lo mejor pasaba una hora y es como de: "Ya me estoy muriendo". Ya fuiste. ¿Y Como sabes qué es de lo peor de todo? Que no existe un tratamiento una vez estás infectado. O sea, GG, no hay nada que te puedan dar. Lo único que podían hacer en esos tiempos era té líquidos y uno que otro remedio casero para aliviar el dolor y la deshidratación. Y ya. Sí, ahí tienes que negociar con Diosito a ver cuántos regresos te vas a tener que echar para salvarte, porque si no, ya valiste. entonces, en los años de 1500, 1400 que más o menos estaba dando, 1500. No manches, ¿no? ¿Cómo le hacían ahí? Nada más, con pura agüita. Si de por sí no había una higiene, o al menos allá en Europa, que era donde salió, no había una higiene óptima, o sea, ¿cómo le hacían? Pues ni modo. Ahí te fregaste ya. Con un Gatorade, ya con eso. Full. Malditos españoles, ¿para qué nos traen la viruela? Ah, ay, España. Hostias, tío, pero que te has quedado flipando. Se vayan a la concha de tu madre. Ah, no, eso es Argentina. Verdad, verdad, verdad. Ay. El único tratamiento que existe actualmente para la viruela es la vacunación. Previa a la infección, obviamente. No te vas a vacunar cuando estás enfermo, ¿no? Haciendo un adelanto, de hecho, ahorita, en la actualidad, no hay vacunas para la viruela, o sea, no se producen. Ah, no. Porque ya está extinta. Pero eso vamos a llegar ahorita, ¿no? O sea, Ajá, pero ahorita, o sea, dije un pequeño adelanto. sí, sí, sí. De hecho, ahorita voy a llegar a ese punto muy interesante de por qué ya no se están vacunando a las personas de viruela. Faltó agregar que la viruela se propaga fácilmente de una persona a otra por medio de las gotas de saliva, así como el coronavirus, por tos y todo esto, de igual manera, se puede transmitir como un aerosol. Pero además, también se puede infectar debido a estar en contacto directo con las pústulas, incluyendo la ropa y las sábanas que haya usado el contagiado. La infección es más contagiosa durante la primera semana, pero esta puede seguir hasta que la última costra caiga. O sea, una vez que una persona está infectada y si tiene la suerte de sobrevivir, las pústulas se van a volver en costras y esa persona va a dejar de ser infecciosa hasta que las costras caigan. Así que no se acerquen a alguien con viruela. Y el virus puede permanecer vivo fuera del organismo entre 6 a 24 horas. Okay. De acuerdo a varios historiadores e investigadores que se han preguntado de dónde surgió la viruela, se cree que esta proviene de los primeros asentamientos agrícolas que ha tenido el ser humano. Y aparte, la viruela no existe, no es una enfermedad zónica, de zoonosis, vaya, no se transmite de animales a humanos, es exclusivamente de seres humanos, por lo que la enfermedad ha estado circulando entre las poblaciones de personas durante bastante tiempo. Se calcula por lo menos que ha existido desde hace 10.000 años antes de Cristo, aunque las evidencias más tangibles o antiguas que tenemos de la viruela son desde los tiempos del antiguo Egipto, donde en las dinastías egipcias se habían encontrado restos de, de momias con signos claros de una infección por viruela. El caso más claro es el cuerpo del ¿cómo se llama este? Emperador, rey,
del faraón, mejor dicho, perdón, me había equivocado. Ay, yo pues, no sé de quién hablas. No, es que es el título de los gobernantes egipcios, ¿no? Del faraón Ramsés V, que murió en el año 1156 antes de Cristo, antes de Jesús. Su cuerpo presentaba notables erupciones, o mejor dicho, las marcas típicas de la viruela. Entonces, desde esa época más o menos considerada, aunque se calcula que fue hace 10.000 años, por lo menos. Se creía, o llegó un tiempo, hasta aquí en México, se creía que esta enfermedad era como, es que cómo explicarlo, o sea, que el cuerpo debería purgar, o sea, como un tipo de purgación del mismo cuerpo. A punta de O golpes. sea, no, algo así. No, 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 o sea, pero, o sea, por ejemplo, ¿no ves que dicen en los perros, no? Que luego comen pasto y dicen: "Ah, pues es para que se purgue", o muchos animales, igual así era, así como que el ser humano, como que su propio mecanismo natural hacía que le diera viruela para purgarse, o sea, todo lo que segregaba, todas esas ampollas y todo eso era como un tipo de purgación, o sea, eso se creía. Ya después vieron que nada de eso. Después de haber matado como a 500 niños intentando ese método, dijeron, no, Como no, que ojalá. qué purgación tan fea. Como que sí, prefiero padecer la enfermedad, gracias. Prefiero no purgarme. Era, estabas entre o morir por tuberculosis, digo, por viruela, o tener 500 azotes. ¿Qué escoges? Azotes, por favor. Es probable que fuese transportada por comerciantes egipcios a la India, donde se estableció de manera endémica la enfermedad en los pueblitos y comunidades de la India. Y después se fue esparciendo por el resto del mundo. Después los comerciantes indios viajaron a Europa, viajaron al Imperio Romano, viajaron a Asia, lo que sea, y se empezó a esparcir por todo el mundo, hasta que al final llegó a América, ¿no? Algo interesante es que, por lo menos en las escrituras griegas y romanas, no existe tantos descripciones de los síntomas de la viruela, aun cuando en la Biblia y otros relatos grecorromanos se describen epidemias que podrían ser asemejadas a la viruela. E incluso, por ejemplo, en China también la viruela llegó, pues, qué sorpresa, y se utilizaban métodos antes para tratar de pararla. De hecho, los sanadores de la China antigua y la India observaron que una vez que te daba viruela y no te morías de suerte, obtenías una inmunidad de por vida. Así que a ellos se les ocurrió una genial idea. ¿Cuál crees que fue? Vacunar a los sanos con viruela. Mira, vacuna, vamos, no tanto así. Sí, 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 sin albur, meterles el virus. Metérselas. Ajá. Sí, básicamente dijeron, ¿saben qué? Vamos a infectar a las personas con la enfermedad y ya, que sea lo que Dios quiera. Pero tampoco no fueron tan así barbáricos. Entonces lo que ellos hacían es que agarraban una costra de un infectado, la molían y después te soplaban el polvito de la costra en la nariz. Algo interesante. Esto era con el fin de infectar a la persona, pero no de tan grave. Esto le llamamos inoculación actualmente, ¿sí? Que es diferente a la vacunación. Ojo, la inoculación es meter la misma enfermedad, nada más que en una cantidad más pequeña. Y la vacunación es meter la enfermedad debilitada, muerta, o una enfermedad parecida o un componente de la enfermedad para que el cuerpo desarrolle una respuesta inmune. Son distintos, la inoculación es más peligrosa, así que no traten de hacerla en su casa, por favor. No se metan cosas por la nariz, excepto si es polvo blanco. Sí, es harina. Si es harina, exacto. Polvo por Para harina. hotcake, para unos bolillitos. Ufas. Y esta fue una técnica que usaban en China y en India, en Asia, básicamente. En cambio, los árabes, que también estaban lidiando con la enfermedad, desarrollan otro método de protección más o menos parecido, que era realizar un pequeño corte en el brazo de una persona sana y lo frotaban con material obtenido de una póstula. De esta forma, lograban que la persona se infectase de la enfermedad de una manera más leve y con lo cual obtenía una inmunidad a la enfermedad. Y la enfermedad fue avanzando por toda la tierra conocida y la no conocida incluso en esas épocas y infectó a todo el mundo.
siendo responsable de millones de muertes con cada siglo que pasaba. De hecho, se calcula que en el siglo XX fue responsable de alrededor de 300 millones de personas. Más o menos al año mataba unas 2.7 millones de personas. Aprox. Más o más. Más. Más, menos, poquita. Ya, relativo. Pero, aparte de, ¿cómo se dice? Poner patas arriba a todo el viejo continente, hizo un especial estrago en América. Está muy interesante la historia que se da con la viruela aquí en México. Por ejemplo, bueno, bien has dicho, ¿no? Que se destacó esta enfermedad por su potencial devastador que era, ¿no? Tan devastadora que era la enfermedad. Ya vimos los síntomas. Y y bueno, aquí en México no fue la excepción. Vamos a darlo que cuando se trajo aquí, por desgracia, los españoles trajeron la viruela, prácticamente colapsaron con los imperios mexicas e incas, por mencionar estos 2. Hey, además podemos decir algo. Los europeos nos trajeron el sarampión, la viruela y otras enfermedades, pero ellos se llevaron la sífilis. No, y más aparte en esa época azotaba la sífilis, o sea, imagínate sífilis y viruela. Ni modo. Entonces, era un desastre de enfermedades horrible. Y bueno, hay una guerra de, su líder o el capitán de los españoles, era una guerra contra el Imperio Inca, y el capitán era Francisco Pizarro. Pues, tal fue el impacto de la viruela, que 120 soldados de Francisco Pizarro fueron capaces de derrotar a un ejército de 80,000 indígenas. O sea, Damn. lo superaban por o sea, eran más o menos que, dos o sea, 200-1, no Más. sé. Entonces, era muchísimo. O sea, la cantidad era tan masiva, pero repercutió tanto la viruela, que ahí pudo ganar Francisco Pizarro esa guerra, pudo conquistar al Imperio Inca. Entonces, viendo los números tan fuertes de sus soldados, pues, era impotente el ejército que tenía, pero con la viruela, pues, chuparon faros, ¿no? Este, igual, pues, o sea, no se digan los mexicas, de igual forma, se tienen registros que la devastación con los mexicas fue un completo, una completa devastación, o sea, mermó mucho la población de Tenochtitlan. E indígena en general. O sea, por ejemplo, mucha gente puede llegar a creer que, creo que esto lo habíamos mencionado antes, pero como quiera. Mucha gente puede llegar a creer que los españoles conquistaron, o mejor dicho, los europeos conquistaron América a punta de rifle y la fregada, y su poder militar fue el que ganó. Pero la verdad es que no fue así, fueron las enfermedades que trajeron que diezmaron a la población en general. De hecho, aquí tengo el dato. Exactamente. Se calcula que el 90% de la población indígena murió debido a las enfermedades que trajeron los españoles, incluyendo la viruela, de la cual los nativos no tenían ninguna defensa natural. Entonces se los agarró bonito, en curva. De hecho, o sea, prácticamente, como les decía al principio, vamos a ver que es factor la viruela en la conquista de América, o en este caso en la conquista de México, porque a pesar de que los indígenas eran bastantes, pues con la viruela los mataba y ahí se acabó. O sea, la conquista fue rotunda, la victoria de los españoles fue rotunda. Ponle que no lo hicieron a propósito, pero pues así ganaron. Como Más o los guerreros. menos, por ejemplo, ¿mande? A ver,
A ver, a propósito, déjame decirte que los colonos ingleses les dieron mantas con viruela a los indígenas de allá. O sea, sabían lo que hacían los desgraciados. O sea, bueno, o sea, por decirlo, ¿no? O sea, unos sí se pasaban de lanza, otros no. No es como que un indígena tuviera derechos, ¿no? O sea, Pero eso sí. es ¿Pero qué impensable. crees? O sea, se cree, hasta eso se cree que el la primera persona que llegó con viruela a México fue un esclavo llamado Francisco Euguía. Entonces, creo que se cree que a través de esa persona se empezó a contagiar mucha gente. O sea, si los españoles traían a sus esclavos y agarraban a los indígenas como esclavos, entonces también el contagiadero, pues, fue masivo, ¿no? O sea, Sí, eso se cree. Los estudios y todo eso han creído. sí, la historia se ve marcada, lamentablemente. Ah, qué trágico final. Y, bueno, esa hasta eso los mexicas le pusieron un nombre en particular, le pusieron Hueixahuatl, que significa la gran lepra, o la gran erupción por todos los granitos o las erupciones que provocaba en el cuerpo. Y bueno, los cronistas o todos los que han investigado esta parte de Tenochtitlán, los escritos que hay describen que, o sea, las personas que morían de viruela, o sea, eran apiladas en la calle, como que las ponían en la calle y, y pues que se les veía mucho la piel, mucho, mucho, mucho la piel, y los sobrevivientes, pues, tenían ceguera permanente. Mm, nada De cómodo. hecho, mira, te voy a leer una parte que escribió, como que una porción de lo que un cronista escribió. El cronista se llama Fray Bernardino de Sahagún, no sé cómo se pronuncia, que pues vivió en esa época, ¿no? Dice, antes que los españoles que están en Tlaxcala viniesen a conquistar a México, dio una grande pestilencia de viruelas a todos los indios, en el mes que llamaba, sí, en el mes que llamaban Tepehuitl, que es el fin de septiembre. De esta pestilencia muchos indios tenían todo el cuerpo y toda la cara y todos los miembros tan llenos y lastimados de viruela que no se podían bullir ni menear de un lugar, o sea, no se podían mover, ¿no? Prácticamente, Mm, ni volver de un lado a otro. Si algunos los meneaban, daban voces, o sea, creo que gritaban. ouch. Pues sí, Estas no creo que se pusieran a cantar. Ay, esos a lo momentos. mejor, ¿no? O sea, se ponían a hacer Lo un mueve coro, así. no sé. ¡Ey, ey! Hello, yo. O sea, no creo. Y bueno, dice, esta pestilencia mata gente sin número. Muchas murieron de hambre porque no había quien pudiese hacer comidas. Lo que escaparon de estas pestilencias quedaron con caras ahulladas y algunos ojos quebrados. Duró la fuerza de esta pestilencia 60 días y después que fue aflojada en México, fue hacia Chalco, o sea, allá más ¿dónde estoy? Norte, sur, este, o estoy en el oeste. Al oeste del Tenochtitlan. Sí, ¿no? Más o menos. Creo. Suroeste. Entonces, este es, por ejemplo, algo que escribió este cronista, describiendo, o sea, algo tan cañón, que exactamente hasta hubo gente que murió de hambre, ¿no? O sea, yo cuando dije: "¿Qué?". Y pues sí, tiene razón, es como de, bueno, había gente determinada para hacer de comer, o hasta toda la familia exactamente estaba muriendo y, pues, ¿quién les daba de comer, no? Pues, nadie. O sea, todos estaban muriendo. Pues sí. Entonces, ahí en el ámbito de la conquista está muy feo. Estuvo feo y bueno, ya de ahí viene otro rebrote, pero hasta
el siglo XVIII, aquí en México. Bueno, no sé si tú quieras aportar algo, decir algo. No, adelante, nomás quiero decir que de verdad se pasó de regata con los pobrecitos indígenas aquí y eso hizo que se perdiera, de hecho, mucha de la cultura, aparte de que, digamos que los europeos no eran como de, vamos a conservar las culturas que conquistamos, entonces mucho se perdió debido a las enfermedades y también debido a la, ¿cómo decirlo sin ser tan ofensivo? A la culerez de esa época hacia ¿cómo se dice? Las culturas ajenas. Pero bueno, ya ni modo, ya pasó. Pues sí. De hecho, un censo que se hizo en 1777, o sea, se cree que desde la conquista hasta esa fecha murieron aproximadamente 8 millones de personas, aproximadamente. Pero pues luego todo eso no son exactos, entonces es un aproximado. Pues sí, no es como que en ese tiempo contasen mucho cuántos indígenas había vivos. Exactamente. Agrégale unos, yo Unos opino, 5 ceros, ¿no? ¿no? Uno o 2 milloncitos más. Por si acaso. Sí, ¿no? Más o Más, menos, ya sabes. bueno, ya después de la conquista, ya pasando esos el censo, más o menos empezaron ese censo porque empezaba un rebrote, aproximadamente en el 1763 se dieron 10,000 muertes por viruela, y en ese tiempo México estaba en una guerra con los ingleses, o sea, para acabarla, ¿no? Uf, O sea, creo que México la vio negras porque se presentaron muchos problemas en toda su historia con la viruela, y ahorita les mira, digo por qué. mira, México siempre se las ha visto negras para todo. Es bueno, ese sí. Pero, o sea, no salía de una y ya estaba en otra, así. Bueno, para ese año se calculó que más o menos 44,000 personas, sufrieron viruela, de las cuales 8,000 murieron. O sea, eso en todo México, ¿no? O sea, apenas empezaba el rebrote, Poquitas. sino fue hasta 1797 donde empezaron, los rebrotes mayores. Lo que sí es que esta viruela, exactamente como dijiste, la cepa ya no era la misma, era un poco menos intensa a la de la conquista. Entonces, por eso es que tampoco se da mucho esto de, de alarmarlo, de decirlo tanto. O sea, muchos creo que saben de lo que pasó en la conquista, pero ya en la segunda epidemia que salió en México, no, porque, pues, no fue así como que muy fea, ¿no? Supuestamente. Pero aquí ya, empezaron ya viendo, pues, cómo tratarla. Y aquí exactamente metieron el método que ya describiste hace un rato, que es la inoculación, o sea, meter la enfermedad, a lo mejor con unas dosis controladas, o sea, más leves. O sea, lo metieron inoculado, metieron el virus y ahí a ver si vives bien. No sé por qué me acabo de imaginar a una persona. Porque en ese tiempo quienes creo que hacían ese tratamiento eran los sacerdotes, ¿no? Me, Ajá, de hecho, o sea, esto era llevado por los sacerdotes. me acabo de salir la imagen de un sacerdote así con su traje así café, porque se ponen cafés, con ay, ¿cómo se llaman estos que les metes un líquido y un aspersor? Creo que se llama. ¿Qué haces para limpiar? Que es así como en ¿Atomizador? aerosol. Un atomizador, ahí. A ver, pásenle, síguele. Su mecha. Y uno así contando, a ver, este se murió, este no, este sí, este no. No manches. Bueno, es que sí, quién sabe. O sea, quién sabe, aquí lo que yo investigué no puede encontrar más o menos cómo y lo inocularon, Con un pero atomizador. sería pero, ¿ya habrán existido los atomizadores?
¿Lo inventaron? Lo inventé, a ver, ¿en qué año? No me sale. ¿No? Entonces, si no se inventó en esa época, entonces era un sacerdote ahí pegándole un gargajo acá. ¿Quién sabe? A lo mejor, ¿no? A Lo lo mejor, a lo agarraban a mejor. uno y lo embarraban con el otro, órale, men. Bueno, quién sabe, pero a lo mejor hasta lo hacían como los chinos que lo molían, no sé. O sea, seguían la idea de los turcos, de los Lo hacían en salsa. árabes. Oye, sí, en unos taquitos. Taquitos Mm. con viruela. Bueno, también hablando ya, regresando, ¿no? Recapitulando. Sí. Bueno, como ya había estudios sobre esto, aquí, pues, se llegó esa información a México. Entonces, sí se hicieron varias reimpresiones y se mandaron a obispos. Y ya, por ejemplo, en la Gaceta de México se informaba que ya, pues, la viruela estaba amenazando fuertemente y que ya se estaba haciendo estragos en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, y que se estaba metiendo la inoculación. Bienvenidos a la Gaceta de México. Se informa que la viruela está haciendo estragos en Chiapas, Oaxaca y otros estados minoritarios. Pero también se informa que la Virgen se acaba de aparecer en una tostada. Así que con esto termina el reporte del fin de semana. Sigan festejando y no se acerquen a gente con viruela. Como que esos vatos son del diablo. No, no, pues, ¿qué crees? O sea, exactamente, primeramente eran épocas donde todavía reinaba la iglesia, y más aparte, o sea, es que eran 1700, Ah, bueno, buen todavía no punto. había esa independencia, estaba a punto. Pero, o sea, era tan fuerte la influencia de la iglesia que sí tuvo que repercutir, hizo, su entrada en la iglesia, algo que me dio un poco de de risa, con el respeto de todos los creyentes que nos escuchan, porque, el arzobispo, Núñez de Haro ordena a que celebren las oraciones llamadas Tempora Pestilentia y Provintana Mortalite, que supuestamente estas oraciones hacían que protegiera a la población del virus. O sea, era tan, te digo, era tan fuerte la influencia de ¿la influencia? Ajá, la influencia o la influenza. No, la No, influencia de la la influencia es la de otra que la te pega. sí, lo que estaba pensando. La influencia de la iglesia en la sociedad mexicana en ese tiempo que prácticamente metían eso y todos como de: "Ah, sí, sí, hay que rezar por eso", y se Como la ya sé creían. Yo digo que hasta Miguel Hidalgo sí hizo eso, men. por qué siento que un fuerte spoiler fue que no funcionó. Porque algo me dice que no funcionó. Como creo que, eran muy pecadores. Sí, sí, sí. No tenían suficientemente a Dios dentro de sus corazones. Exacto. Bueno, pero ya, de hecho, ya ahí se empezaron a tomar medidas igual de sanidad, pero aquí no era de distanciamiento y que se meten a sus casas, no, o sea, todavía no existía eso. Pero aquí la orden era ya todos los muertos, que definitivamente, pues, ya sabían que le dio viruela, ya se murió, ¿no? Eh, los los enterraban con cal, o sea, nada de tierrita, nada de eso, nene. Le echaban cal para que no hubiera contagio con ese cadáver. Así como los perros cuando se mueren le echaban cal, así quiero creer salió esa idea de echarle cal a los muertos, o sea, o a los perros de la calle muertos. Empecé a decir eso. Para que no apestara. Entonces, bueno, pero aquí todavía había distinción de clases, o sea, a los pobres, o sea, si eran así entiérralo ahí y échale cal. Literalmente era así como de ahí está.
Pero a los que, pues, a los que tenían varo, a las personas de facultad acá, bien pipiris nice, eh, sí había poblados en especial donde se enterraban, era en San Cosme, San Hipólito, Santiago, Tlatelolco y bueno, otros que estaban ahí dentro de la ciudad. O sea, ahí sí es como de tenían su cementerio y aquí entiérralo, Ellos si les no echaban pasa cal nada. de colores. Supongo que sí, ¿no? Cal fina, pero, pues, quién sabe, ¿no? Y, pues, el chiste que, que sí había discriminación masiva. ¿Que en México discriminación? No te lo puedo No existe. creer. Ahorita ya no hay. Ahorita, Sí, gracias sí, a sí, Dios, ya. claro, no hay. Gracias a la cuarta transformación de México, no existe la discriminación. Es broma, no, no se crean. Es invento del capitalismo, La corrupción, ya sabes. exacto, de la mafia del poder. Y bueno, aquí, pues, llegó hasta España, que, pues, había PEX, que de: "Oye, men, pues, también se me están poniendo rudos acá, y que tienen viruela". Y, y Carlos IV, que en ese tiempo era el rey de España, y le dijo a su doctor de cabecera, que por cierto era mexicano, el doctor Joseph, o sea, primero el nombre, ¿no? Joseph No, hombre, Flores, ¿no? sí, qué mexicano. Creo que desde entonces se querían poner nombres gringos o ingleses, Joseph. Joseph Ramírez. o sea, ajá, del Sagrado Corazón de Jesús. Y le dijo: "Pues, ¿qué a cámara? ¿Qué se hace?", ¿no? Y este vato le dijo: "Pues, ¿sabes qué? Pues, ya creo que ya hay una vacuna, pues, hay que difundirla, ¿no? Por todo el continente". Este doctor era chiapaneco, ahorita que me acuerdo. Entonces, para que vean que sí es mexicano. Y bueno, el chiste que, le dijo: "Pues va, ahora lánzate, te mando 2 barcos, eh, a diversas regiones de América", aquí no solo a México, o sea, diversas regiones de América, donde, pues, vaya la vacuna y, pues, ya ahí se está asando, y mandaron tratados de vacunación o explicaciones de la vacunación de Francisco Javier, bueno, fue el que tradució, ¿no? Esos tratados, porque creo que estaban en latín o en inglés, que también se llevaron en esos 2 barcos para que los sacerdotes supieran cómo hacerlo. Pues no sé, fue más o menos esto fue en los años 1803 a 1806, 1806, 1805 más o menos, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien la fecha, pero, o sea, a partir de 1803, esos vatos. Ajá. Pero aquí, pues, fue importante, pues, porque fue como el inicio, o sea, desde ahí empiezan a verse como el inicio de la erradicación de esta enfermedad de la viruela. Y bueno, pues, aquí, el chiste que este vato llega a México y empieza a distribuir, la infa vacunal y ahí a explicarles, ¿no?, a los que estaban ahí. Y bueno, aquí ya empezaba a haber conflictos para la independencia de México, o sea, es a lo que me refería, ¿no? O sea, A entrar con plomo, carnal. o sea, es que o sea, también por eso fue difícil como que la vacunación, porque, bueno, primeramente fue la independencia y Ajá. ya después, todos esos años intentan como que erradicarla, pero no se da esa erradicación, no se sigue como esa secuencia, Uy. sino hasta ya llega hasta la revolución, o sea, más o menos, mira, este, a mediados de 1800, o sea, sufrían todavía de sífilis y de viruela, sino fue hasta porque no había ningún laboratorio en México, porque Ay, qué buena todo se democracia. transportaba de España a México, o sea, esa era la gran controversia que había. O sea, tío, pero me has dejado flipando. Ajá, o sea, estos bastardos nos mintieron.
sino fue hasta 1912, ya cuando hay una revolución, otra vez, otra guerra, donde se instaló un laboratorio vacunal bovina en México, o sea, ya para poder empezar a crear vacunas. Y eso fue en Mérida, Yucatán. Apenas ibas a intentar hacer el acento, pero no sé que no me sale. Es que eso es Bueno, una y bomba. la bomba. Y te digo, o sea, en ese lapso de 100 años, o sea, de 1805 a 1912, pues hay muchos acontecimientos históricos en México, que la guerra de Reforma, la independencia, las diversas conquistas que se llegaron a presentar. O sea, todo eso también impidió que todo eso impidió también que se pudiera dar una expansión a la vacuna y más aparte, unas medidas sanitarias para que pudiera erradicarse prontamente pues, esta enfermedad. Ya si no fue hasta 1926, Bernardo Gastelum, que es el encargado de organizar el cumplimiento de decreto de sanidad o de salubridad para la vacunación, y ya empezó este vato, me faltan unos datos. Bueno, en 1918, todavía en la revolución, el primer jefe de salubridad, José María Rodríguez, era antivacuna. O sea, Ay, dijo: "No, nada de vacunas aquí, pues aquí váyanse a otro lado". Si no fue hasta 1926 donde Bernardo, ahora sí, empieza a buscar como una implementación para vacunar a las personas, pero obviamente, esta implementación se fue dando hasta 1931, y se tiene registro que en 1930 hubo aproximadamente 17,000 defunciones de viruela. No fueron muchos, había 16 millones de habitantes, ¿no? O sea, a comparación dices, bueno, no fue tanto, ¿no? Y bueno, ahora sí, te digo, ya empieza a haber institutos, está el Instituto Bacteriológico Nacional y después se cambió a Instituto Nacional de Higiene, pero bueno, eso es lo de menos, o sea, es donde se empieza ya a generar la vacuna o ese plan para poder ya erradicar o más que erradicar, como controlar la enfermedad. Ya de ahí que, hasta 1951, que bueno, todos esos años ya empieza a darse a vacunar desde 1931 y primero se había así como de unos años fueron de, bueno, vacúnate o hay que vacunar a tales personas o solo los que se infectaron. Después empezaron a decir, no sabes qué, vamos a vacunar a los de 0 a 4 años. Y así fue como fue dando eficacia hasta 1951, donde fue el último registro que se dio en México por Victorina Prieto, en San Luis Potosí. Y ahí, a partir desde esa persona, no se encontró otra persona que tuviera viruela, y dando así, pues, paso a que México fuera de los primeros países en Latinoamérica en erradicar esta enfermedad. Y ya de ahí, pues, le siguió Guyana Francesa, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Belice, Guatemala lo hizo en el mismo año que México en el 1951. Y pues ya, o sea, ya de ahí empieza a haber como que Potencia más mundial. control. Ajá, y exactamente, guarda México unas cepas, o sea, por decir, por las dudas, ¿no? Pero, pues, ya después le dijeron: "¿Sabes qué? Mejor Nel", y las, las quitas, o sea, las destruyes. Ay. Y pues ya. Ahorita que estabas hablando, por ejemplo, de la introducción de la vacunación en México, me gustaría hablar de el momento en que nace esta técnica, porque sí, la viruela está relacionada a la creación de la primera vacuna, la cual fue llevada a cabo por el cirujano inglés Edward Jenner, que escuchó un mito por ahí conocido, o un dicho, que era que las mujeres que se encargaban de extraer la leche de las vacas no se enfermaban de viruela. No sabía por qué,
pero no se enfermaban. Y qué mejor manera que probar su hipótesis que vacunando al hijo de su jardinero con viruela bovina, la cual pasó de él, no mató al niño. De hecho, el niño quedó inmunizado contra la enfermedad. O sea, Y fue como de, oye, tú trabajador, dame a tu hijo, para sí, que tú dámelo. si se muere te doy 2 piezas de pan. Le hago otro a tu esposa. No, pero pues sí. Y con esto inició la época de las vacunas, que por cierto, vacuna proviene de vaca. Entonces, esta fue la primera vacuna y fue la realización para combatir la viruela. Que la ventaja que tiene la vacuna en comparación a la inoculación es que la inoculación sí te puede dar la enfermedad grave y padecerla y morir, mientras que la vacuna era sin el riesgo de morir por la enfermedad. Fue muy exitosa, de hecho, tenía muchos beneficios. Pero, ¿quién crees que se metió para que no fuese llevada a cabo? Donald Trump. No. Desde esa época, la iglesia, como ya sabes, que siempre le encanta meterse, y grupos antivacunas lo consideraban como un sistema contranatural. O sea, decían, si te va a dar viruela, que te mate, pero si es que si te aplicas la vacuna, eso va en contra de la naturaleza y en contra de Diosito. Está mal. No obstante, aún debido a todas estas objeciones de querer detenerla, pues el mundo dijo, ¿sabes qué? No, vamos a continuar. Y la vacunación se hizo presente en toda Europa para combatir la viruela, además de que no tardó en llegar al continente americano. Es así como, usando la vacunación, se empieza a crear esta inmunidad contra la viruela. A principios del siglo XX, la viruela ya había dejado de ser endémica en gran parte de Europa continental, se había radicado de la Unión Soviética, de Estados Unidos, se radicó en 1949, en China en 1961, pero aún existía en pequeños brotes en África y Asia. Así que la OMS dijo, ¿saben qué? Vamos a dar esta cosa, ya por fin hay que erradicarla. Y en 1967 pusieron en marcha el programa de erradicación de la viruela. Esta estrategia de la OMS combinó campañas de vacunación, información y vigilancia para poder atender y combatir los focos epidemiológicos. Tras una década intensa de lucha, esto llevó por fin a la última infección que se registró en 1977, por el cual el paciente fue Ali Mawom Mali. Creo que sí se pronuncia, no sé cómo se pronuncia su nombre, la verdad. Que transportaba a unas personas infectadas de viruela y él fue el último caso en el mundo. Y en 1979, la OMS declaró a la viruela extinta, o mejor dicho, erradicada del medio ambiente. Ya no había ninguna persona en el mundo que hubiese sido infectada por viruela. Es así como es la primera enfermedad erradicada por el ser humano y que fue un gran paso en la medicina moderna y en la salud pública de todo el mundo. Pero no está completamente eliminada. Y es que digamos que varios países tenían sus reservas, así como las de México, que tenía sus pequeñas reservas de la enfermedad para investigación. Pues en 1978 se registra un terrible caso en Reino Unido, debido a que una fotógrafa que trabajaba en una escuela de medicina se contagió del virus. Tuvieron que estar en cuarentena y pusieron bajo vigilancia 260 posibles contactos. La madre de ella sobrevivió, aunque se infectó, pero su padre no. Y también ella murió, eh, por lo que ellos son considerados las últimas víctimas de viruela, al menos registradas en el mundo. Ah, y no solamente eso, sino que también el responsable de la investigación del virus de esa universidad, Henry Bowsen, que era el encargado de la universidad, se terminó suicidando debido a la presión por esta escapatoria del patógeno. Hoy en día las reservas de viruela han sido erradicadas del mundo debido a programas para evitar que pasen accidentes así y pueda volver la enfermedad. Y actualmente solamente existen 2 lugares que poseen o conservan este virus vivos. El primero es el CDC de Atlanta, en Estados Unidos, que posee unas 350 cepas
y el segundo es el laboratorio Vector del Centro de Investigación en Virología y Biotecnología en Kolzovo, en Rusia, que guarda unas 120 cepas. Ambos las conservan debido a que temen que pueda existir ataques bioterroristas en un futuro utilizando este virus para causar terror. Y es que sucede que aunque el virus haya erradicado, la gran mayoría de las personas en la actualidad no están vacunadas contra la enfermedad y las producciones de vacunas no darían abasto a toda la población mundial, por lo que se están aún investigando tratamientos para poder combatirla, que de momento todavía aún a nuestras fechas no se ha encontrado un antiviral capaz de contrarrestar los efectos de la viruela. De hecho, la viruela es de los pocos organismos, o patógenos mejor dicho, que se conservan bajo una bioseguridad nivel 4. Exactamente, la OMS, o sea, sí había, varios países tenían sus muestras de la cepa de viruela. Creo que, por ejemplo, había unos, creo que está en Latinoamérica, o sea, creo que había unas en Brasil, creo que otra en la India, Pakistán y demás, pero de ahí, la OMS dijo: "¿Saben qué? Mejor hay que, o sea, entre sus pláticas dijeron: "¿Saben qué? Pues mejor hay que quitarlas para que no haya algún pex", ¿no? Pero después pensaron exactamente, es como de, bueno, y si se necesitan después, o sea, mejor hay que guardar algunas, hay que guardar unas cuantas, exactamente se las encargan a Estados Unidos, a Rusia, a los demás que la tienen, si le dicen: "¿Saben qué? Pues vaya, o sea, exterminen esas cepas, quítenlas, erradíquenlas, y ustedes, Rusia y Estados Unidos, investiguen de estos". Ejemplo de Rusia, de esas 120 que tienes, que dices, creo que 55, son las que son más investigadas. O sea, son de las que más más fuertes están, o las cepas más mortales, y son las que exactamente buscan una pronta solución, un medicamento que pueda controlar esta enfermedad. Sí, y es que, como te digo, son por temas de supuestamente seguridad mundial debido a ataques bioterroristas, que sí se han registrado de este tipo de ataques en el mundo, por ejemplo, usando Anthrax, y el problema es que si existiesen bioterroristas que tuviesen la capacidad de liberar la viruela en nuestros tiempos, sería un... Es que ya la pandemia de coronavirus que actualmente tenemos sería pequeña en comparación al destrozo, tanto en vías humanas como económicas, que causaría la viruela. Es algo que no se puede permitir de nuevo. Mucha gente no sabe lo que era el tiempo antes de las vacunas y antes de esta enfermedad, pero si buscan las fotos se van a dar cuenta, y los registros, se van a dar cuenta que era una enfermedad brutal, nada cómoda de ver y mucho menos de tener encima en el cuerpo, que por nada el mundo tiene que regresar. Exacto. Y bueno, como dijimos, o sea, anteriormente, pues, no había esos estudios o esa primeramente esa limpieza en la gente. O sea, creo que podemos ver exactamente las ilustraciones, los estudios que se han hecho y, pues, en esos tiempos no había, una limpieza adecuada. Ahorita no se debe permitir que regrese esta ya por todos los conocimientos que se tienen y por toda la higiene que ya conocemos, más aparte la prevención de una vacuna. Entonces, sí, como que vuelva sería un hecho histórico, social, trascendental, otra vez, así Otra como lo vez, está haciendo ahorita el coronavirus, este, pero multiplicado con la viruela sería lo mismo, exactamente lo o mismo. peor, o peor. Exactamente, sí, porque, aquí la mortalidad es mayor a la de, o sea, aquí con el coronavirus creo que
a lo mucho, tienes 20 días, o sea, a los que les va bien tienen 20 días. Bueno, no tanto, los que les va bien tienen un mes, pero en 20 días como que te estás viendo si vives o mueres. Sí, pero por ejemplo, el coronavirus, su tasa de letalidad es más o menos ronda entre el 2 al 4%, dependiendo de la zona y el tipo de paciente, ¿no? En el caso y más que nada afecta, por ejemplo, a los adultos mayores y personas inmunodepresivas. En el caso de la viruela es el 30% y le importa un bledo si eres anciano, si eres joven, no importa. O sea, es un jugártela porque Sí hay igual, exactamente, es algo que no tiene discriminación. Esa va parejo, o sea, exactamente en las crónicas que yo decía en México, o sea, eran niños, ancianos, jóvenes, eran de todo lo que estaban ahí arrumbados en la calle. sí. Entonces, sí, era algo feo, la neta, sí. Ya no tanto verlo en imagen, pero imaginándote eso, o sea, yo la neta me imagino así como que pilas de personas con viruela. O sea, campos de concentración, por así decirlo, de personas muertas por viruela. Hasta me imagino las 8 millones de personas así apiladas de pura gente muerta por viruela, ¿no? Y todavía eso fue en México, te digo. Todavía la que faltó de 1800 a otros 150 años después, pues agrégale otros milloncitos más. No suelten viruela, chicos, por favor. Hay que mantenerla a raya, hay que evitar que regrese y hay que vacunarse para erradicar más enfermedades como esta que antes causaban estragos. Actualmente, como vivimos en una época muy cómoda, pues no nos importa. No tenemos ese presente o ese temor a estos monstruos biológicos, pero créanme que no los queremos dar cuenta. No los necesitamos. Exacto. Así que báñense, por favor. Ok, entonces terminamos. Ah, tu frase del ligue. ¿Sacaste una? De que se puede a pensar. Si quieres conquistar a una chica, hazle como los españoles lo hicieron con la conquista de América. Sopla de viruela en la nariz. Suéltale, ándale, así. Llénala de viruela y caerá rendida a tus pies. Y ahí está, esa es mi frase. La mía es, me gustaría hacer viruela para te bien fuerte. Ya, después de esas pésimas frases de Pero, ligue, ¿qué no las tan fuerte? O sea, dependiendo la cepa, ¿no? O sea, depende. ¿qué tipo de cepa eres? O también va a depender de la persona. Depende si aguanta. Ah, Ya, con eso. ¿tú o la otra persona? Con eso, después de esos pésimos frases de ligue, nos despedimos. Dejamos como recordatorio final que por favor no coman cosas de viruela como si fuesen papitas fritas, a menos que estén vacunados. Nah. Y ya, Yo digo que sabrán buenas, ¿no? Es como un sazón diferente. a lo mejor. Pero tienes que estar vacunado, ¿eh? Simón, tú Sí, así relax. sí. Sí, así sí. Hasta yo, va, nos tiramos unas. Te late. Simón. Va. Luego hay que conseguirlas. Con esto nos despedimos, les dejamos con un poco más de datos científicos y esperamos también un muy buen rato. Yo me despido, soy Fran. Nos vemos. Se despide el Salas. Bye bye. Chao.